Vamos a proseguir con las conferencias y antes de invitar al señor José Vilca, me parece que van a repartir unos folletos para que tengan mayor información y podamos también escuchar la participación, reitero, del señor José Vilca. Él es ingeniero geólogo, a su vez es doctor en ciencias químicas, cuenta con 40 años de experiencia profesional, es facilitador, solucionador en empresas y comunidades, promotor de nuevos proyectos para extraer recursos naturales, aplica conocimientos en exploración geoquímica para decidir contratación de programas sísmica 3D y programas perforación pozos exploratorios, además de ello utiliza nuevos métodos de exploración en geología de minas. Entonces vamos a invitar para que se acerque al podio para que dé inicio a la conferencia titulada Minas de estaño, casiterita, prueba del éxito de la exploración cristaloquímica. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Muy contento de volver a mi escuela. Yo he estudiado acá geología hace mucho tiempo y quiero felicitar al comité que ha organizado este Perumín 32 Convención Minera en Arequipa y ha unido a la academia, o sea, la universidad con las empresas, y un reconocimiento especial al ingeniero Pedro Cárdenas, que fue el motor para hacer este tipo de actividades. Esas dos hojitas que les estoy mostrando constituyen las dos partes del trabajo que estoy presentando ahora. Uno es la exploración cristalquímica y la otra es tecnologías limpias para tratar todos los residuos mineros. No solamente mineros, sino de otras industrias. ¿Qué es la exploración química? Es aplicar las tecnologías analíticas modernas que se están desarrollando en otros campos de la ciencia. Por ejemplo, espectroscopía Moss-Bauer, resonancia paramagnética nuclear, difracción de rayos X, microscopía electrónica, en fin, una serie de técnicas analíticas que nos permiten llegar a nivel de nanométrica, a una escala atómica, para saber cómo están ordenados los átomos en las estructuras cristalinas, o sea, en los minerales, y con esto seguir el desarrollo de un cuerpo intrusivo y cómo se ha ido cristalizando las diferentes fases y encontrar en cuál de esas fases tenemos concentraciones ricas, en este caso, por ejemplo, de casiterita, que se refiere al mineral de estaño. Que es, vuelvo a decir, lo que interesa es, por ejemplo, en el caso nuestro, hemos aplicado más difracción de rayos X, que lo vemos ahí, en DRX, que nos ha permitido, por ejemplo, cuestionar un poco el nombre, el concepto de mineral, por ejemplo, ¿no? Hemos encontrado unos minerales que dentro de la estructura cristalina hay 4 hasta 6 estados cristaloestructurales coexistentes, lo que está demostrando que ha habido unas variaciones en las condiciones físico-químicas y también en los factores cristalquímicos que hacen que coincidan dentro de un mineral que nosotros lo estudiamos por petrografía u otras técnicas. Hay otros estados, otros ordenamientos de los átomos que estamos analizando. Entonces esto nos está indicando que debemos ir hacia un nuevo concepto de lo que es un mineral. Ya lo presentamos en un congreso en París hace unos años sobre cómo debe cambiar y ser moderno ya la denominación de mineral. Vamos de frente al tema, al problema. En este mapa es una área de más o menos unos 350 kilómetros por 200. Está ubicado en Extremadura, España, entre Portugal y España. En la época que estuvimos trabajando aquí se decía que no valía la pena hacer ninguna inversión en esta zona porque habían pasado todos los métodos de exploración habidos en esa época, hace unos años,
y que no valía la pena invertir un centavo en esta área determinada. Nosotros, el gobierno español tuvo un programa para promocionar los trabajos de investigación en todo su territorio con las universidades. Y entonces a nosotros nos tocó ir ahí, estábamos en la Autónoma de Madrid, y nos tocó ir a esta zona y hacer un trabajo de exploración, en donde se desarrolló este método de exploración cristalquímica. Aquí no vemos ningún tajo abierto, ¿no? Vemos solamente el cuerpo intrusivo y no hay ningún trabajo, ninguna referencia de alguna mina que se esté trabajando. Y aquí tenemos el resultado. Esas manchas blancas que ven ustedes son 5 tajos abiertos que están trabajando, unos ya están avanzando bastante, en las zonas precisamente donde nosotros con cristalquímica determinamos que había altas posibilidades de encontrar reservas de, en este caso, casiterita y wolframio y estaño. Entonces son 5 tajos abiertos de casiterita, mineral de estaño, tipo Greisen. En Perú todavía no hemos encontrado un yacimiento tipo Greisen de estaño, por ejemplo, y estamos ya ubicando 3 áreas en Perú para empezar a hacer la aplicación de esa tecnología cristalquímica y tratar de ubicar yacimientos de estaño tipo Greisen, no beta, por ejemplo, como la mina San Rafael. Estos tajos abiertos son resultado de la aplicación de CRISP-EXPLO. Hemos resumido CRISP-EXPLO para no estar hablando de exploración cristalquímica, sino CRISP-EXPLO. Las minas están ubicadas solo en el norte y al oeste del intrusivo, y no al este ni al sur, lo que significa que con esta tecnología hemos encontrado yacimientos en la zona que está marcada ahí y ahí están los tajos abiertos. Lugares que fueron identificados previamente aplicando CRISP-EXPLO, o sea, la exploración cristalquímica. Este es el mapa resumen de esta conferencia. El mapa es un mapa geológico cristalquímico, o sea, es una variante de los mapas geológicos que hacemos en el campo, donde inclusive hemos determinado y hemos encontrado problemas para identificar los tipos de rocas. Nosotros tenemos la costumbre, los geólogos, de decir granodiorita, diorita, etc. En este caso, hemos tenido que dejar esta clasificación y pasar a unidades petrológicas, UP, para tener más precisión por la información cristalquímica, o sea, los ordenamientos atómicos de los silicatos que nos permiten ver cómo evoluciona el Plutón, o cómo evoluciona el cuerpo intrusivo. Se adopta la denominación de unidad petrológica con los datos cristalquímicos. 2, en este caso, la clasificación de rocas que se usa actualmente no funciona, lamentablemente. La clasificación de rocas, ¿cómo la hacemos? Hacemos una proporción de qué tipo de los 3 minerales esenciales, ¿no? Cuarzo, feldespato y plagioclasa, y con eso le damos el nombre a la roca. En este caso, como estamos ya trabajando a nivel atómico, a nivel de estructuras atómicas, entonces ya esa terminología sale no juega con el método que estamos haciendo. Entonces hemos ido a llamarlas unidades petrológicas, UP. Las rocas se las clasificó de acuerdo a sus estados cristaloestructurales, o sea, cómo están ordenados los átomos, y eso refleja la temperatura y la etapa de evolución de este intrusivo. Es decir, el ordenamiento tridimensional de los átomos específicos constituyentes de los minerales que conforman las rocas. Lo que es el fiel reflejo de las etapas evolutivas del magma en su proceso de ascenso, enfriándose y cristalizando, petrogénesis o más bien cristalogénesis. Consecuencias de este método y lo que está cambiando, estamos hablando de que posiblemente sea el comienzo de una nueva etapa en el tema de exploración de geología, aplicando, como le digo, tecnologías avanzadas, Mossbauer, espectroscopía de masas, difracción de rayos X y otras técnicas más. Las consecuencias, cambia la definición de mineral, porque tenemos ahora que definirlo en base a cómo están ordenados los átomos específicos, qué estructura tienen, qué distancias hay, cómo es la energía de red de estos elementos químicos, ya no minerales. Se propone un nuevo geotermómetro, que lo vamos a ver más adelante. Lógicamente, si nosotros con difracción de rayos X podemos determinar diferentes estados cristaloestructurales en base a la temperatura de enfriamiento, entonces podemos tener un nuevo geotermómetro en base a la cristalquímica.
Y tenemos el método de cristalquímica para identificar las rocas. O sea, tenemos que variar un poco la denominación de rocas como las estamos conociendo hasta ahora. Este es un comparativo. A la izquierda de ustedes, el área donde se decía que no valía la pena invertir un centavo en hacer exploración. A la derecha de ustedes tienen la geología, un mapa geológico y cristalquímico, inclusive con edades radiométricas, potasio y argón, que coinciden con los datos que hemos obtenido primero por cristalquímica. Y en la parte central, los tajos abiertos, los open pits, que es casiterita y wolframio. Lo que estamos haciendo es romper paradigmas en exploración de recursos naturales. No solamente estamos hablando de recursos naturales de minerales, sino también estamos hablando en el tema de exploración de petróleo. Hemos trabajado fuertemente en la metodología desarrollada en Alemania para encontrar el gas de camisea, por ejemplo. Se decía que antes del 82 era imposible encontrar yacimientos de petróleo en rocas de 335 millones de años, del Paleozoico. Sin embargo, con los trabajos que hicimos en Alemania se desarrolló un nuevo método y se encontró camisea, tarija, y ahora a nivel mundial ya se explora en rocas de esa antigüedad. Buscamos otros caminos para explorar, innovar permanentemente aprovechando los avances tecnológicos. Principalmente, por ejemplo, técnicas instrumentales de análisis que se están desarrollando en otros campos del conocimiento, en física, en química. Sabemos que, por ejemplo, hay drones, hay las naves espaciales que van a explorar en otros planetas, llevan un sistema de análisis muy avanzado que nosotros también lo hemos aplicado en parte. Y capacidad de las computadoras. Es increíble cómo perdemos la oportunidad de manejar miles de datos que podemos obtener a nivel nanométrico, a nivel de átomos, inclusive isótopos, para, con esa información, poder tener mayor precisión en la evolución de las rocas intrusivas, en general en la evolución de las rocas, para saber en qué fase, en qué etapa de esa evolución tenemos posibilidades de encontrar riqueza, no solamente de un mineral, porque hay una diferencia en la exploración europea con la exploración americana. La exploración americana busca un elemento, por ejemplo, cobre, oro, plomo, zinc. Sin embargo, en Europa la idea es buscar qué metalocteto vamos a encontrar y si ese metalocteto en qué está especializado. Vamos hacia el uso de drones, por ejemplo. Pretendemos equipar y entrenar estos equipos, los drones, para que detecten longitudes de onda de los enlaces, por ejemplo, del oxígeno y el aluminio. Nosotros sabemos que la relación entre los átomos, hay una serie de vibraciones y emisión de energía que se pueden medir. Se hicieron unas pruebas allá en España hace bastantes años y la idea es, pues, en base a esos detectores pequeños, estos drones, poder ver en qué parte de nuestro territorio, por ejemplo el Perú, tenemos posibilidades de encontrar el estado cristal estructural que tiene la temperatura o la evolución cristalquímica donde puede haber yacimientos de interés económico. Este procedimiento ayuda a identificar las zonas con ordenamientos atómicos específicos relacionados con la ubicación espacial de mineralizaciones de interés económico importantes. No es solo la información salida del microscopio petrográfico, del análisis químico o del trabajo de campo. Estas tres áreas que siempre hemos manejado en exploración tienen ciertos defectos porque lógicamente tienen muchos años de haber trabajado y han aportado muchísimo para encontrar yacimientos, pero ahora tenemos el aporte de avances científicos y análisis sumamente importantes que se suman, que se unen a estas tecnologías. Por ejemplo, los análisis químicos, hemos encontrado que el estaño no solamente está como casiterita, sino está dentro, el elemento estaño está dentro de, por ejemplo, las micas, las biotitas. Entonces, cuando uno hace un análisis químico de la muestra que trae del campo, solo obtiene un dato de la concentración, por ejemplo, de estaño, pero ¿es estaño casiterita o es estaño casiterita más el estaño que está en las biotitas y en otros minerales? Entonces, conviene contrastar esos análisis de petrografía, química y trabajo de campo con estos nuevos análisis de cristalquímica.
Esta es una información reciente que le hemos sacado de la computadora vía satélite, donde están otra vez los tajos abiertos. En la parte norte tenemos unas autopistas muy cerca, fíjense lo fácil que es ahora extraer el mineral, hay unas autopistas ahí que vienen de Madrid hacia Portugal. Y en la parte derecha, esas zonas blancas que están viendo ustedes son un proyecto que se está trabajando ahora mismo para tener energía solar fotovoltaica. Con lo cual entonces la energía solar fotovoltaica la podemos utilizar en el trabajo de las minas de estos tajos abiertos. Energías limpias, ¿no? No estamos usando electricidad que viene de un combustible que se quema. Entremos a la segunda parte. Este es, por ejemplo, el ordenamiento de uno de los silicatos que está en mayor proporción a nivel planeta. Los feldespatos potásicos están presentes y por lo tanto es interesante trabajar la cristalquímica de estos feldespatos. Aquí tenemos uno de ellos que es la sanidina. La sanidina es el silicato, el feldespato potásico de alta temperatura. Entonces luego vamos a ver el de baja temperatura y aquí tenemos los dos. Sanidina en la parte alta y microclina en la parte baja. Entonces nosotros hemos trabajado con la microclina y la ortoclasa, que es el silicato feldespato potásico intermedio. No hemos trabajado con volcánicos, ahí está la sanidina, hemos trabajado con la ortoclasa y las microclinas. Y van a ver ustedes la sorpresa muy interesante que ahora les voy a indicar, que vamos a encontrar una serie de estados cristaloestructurales entre la cristalestructura de una microclina de baja temperatura y una ortoclasa de mediana temperatura. Este es el resultado que lo obtenemos de difracción de rayos X. Hay computadores, hay modelos y hay que se pueden trabajar muy bien. Basta tener con precisión los datos que obtenemos de difracción de electrones, difracción de rayos X, etc. Este es un resultado de las muestras que hemos trabajado, por ejemplo, en ese intrusivo y por qué hemos encontrado en ciertas partes riqueza de casiterita. Tenemos la ortoclasa, la ven en esta parte de aquí, si me permite. En esta parte de aquí tenemos la ortoclasa, la sanidina está en este lado y la microclina máxima de baja temperatura en el otro extremo. Todos los puntos son muestras trabajadas de campo y vamos a comprobar aquí que la clasificación de rocas no coincide con el estado cristalino de los minerales que están formando las rocas. Entonces, la determinación de granito, de granodorita, hay que revisarlo, hay que actualizarlo con esta información cristalquímica. Por ejemplo, tenemos aquí 4 muestras en esta población. Esta población corresponde a un microgranito. Y ahí fíjense ustedes, totalmente diferente su cristalquímica relacionada con los otros feldespatos que sí son una serie que se ha formado en base al enfriamiento y a las variaciones de los factores cristalquímicos, que son 15 factores cristalquímicos, junto con los factores físico-químicos, que son presión, temperatura, por ejemplo. Y entonces esto nos ha permitido saber en qué parte de estos silicatos tenemos las partes ricas. Y por eso en el mapa hemos mostrado que en la parte norte del intrusivo y en la parte oeste es donde había la alta posibilidad de encontrar yacimientos de estaño que luego ya se han encontrado y ya se están trabajando. Lo que les decía, aquí está un ejemplo de cómo un mineral que lo extraemos, lo separamos del intrusivo con alta pureza, y le hacemos difracción de rayos X y encontramos que, por ejemplo, en algunos minerales hay solo un estado cristalestructural. Por ejemplo, la muestra última que está abajo, la muestra 23, que está en la última línea aquí. Solo hay un estado cristalestructural. Y ahí tienen ustedes todos los datos que son analizados en cristalquímica. El de más arriba, la muestra 79, tiene 2 estados cristalestructurales dentro del mismo mineral. Entonces, si uno no analiza con precisión, puede cometer errores y, por ejemplo, en este caso que hay 2 estados cristaloestructurales, cada estado cristaloestructural tiene una función, tiene un ordenamiento atómico, entonces es un mineral, si queremos llamarlo de esa manera. Entonces tenemos que ir ya a una denominación con mayor precisión
de esos estados cristaloestructurales que coinciden con los retrocesos o avances de la evolución del intrusivo. Y en la parte de arriba tenemos la muestra 45, que tiene 4 estados cristaloestructurales. Lo que viene son esquemas para que ustedes vean la coexistencia de esos estados cristaloestructurales que nos permiten tener mayor precisión para ver cómo y por dónde y qué parte del intrusivo ha evolucionado la petrogénesis de este intrusivo. Ahí tenemos otro modelo, avanzamos rápido. Aquí se ha colocado las unidades petrológicas, o sea, las rocas, los tipos de rocas, con los estados cristaloestructurales. Entonces, en algunos casos coinciden, otros no coinciden. Entonces, tenemos que revisar e ir a una parte para tener precisión en la clasificación de los materiales. Aquí tenemos, como les comenté, también, además de la petrografía que hemos hecho, el trabajo de campo que hemos hecho, los análisis químicos que hemos hecho, hemos incluido también los análisis de potasio-argón, edades radiométricas, y una serie de análisis, o sea, hemos aplicado todos los análisis que se usan normalmente en una campaña de exploración. Aquí tenemos 3 isocronas que nos demuestran y corroboran lo que con cristalquímica habíamos encontrado, que había 3 fases de intrusión, 3 fases de formación de minerales económicos importantes. Aquí tenemos una que tiene 1.500 millones de años, la otra 335 millones de años y la otra 250 millones de años. Este es el caso de la casiterita, estos minerales que están aquí. La casiterita, ustedes saben que esta es una mica, ¿no? Y sin embargo, la casiterita está aquí y tiene estaño, pero también este mineral mica también tiene estaño. Entonces, si uno hace el análisis químico solamente, entonces va a cometer un error y luego va a tener problemas para demostrar al dueño de la empresa por qué tengo una concentración alta de estaño y realmente no puedo recuperar eso. Entonces, estas tecnologías cristalquímicas ayudan inclusive en la decisión de qué método metalúrgico puedo aplicar y también en las colas, en el material que se va a los relaves para saber por qué razón pierdo oro o pierdo zinc o pierdo el elemento químico que me interesa recuperar. Por algo estoy haciendo una inversión enorme en minería. Esta es la propuesta de geotermómetro. En uno de los ejes de las abscisas tenemos la temperatura, 700 grados, 500 grados, y en el otro lado tenemos los recíprocos de C y sobre B, o sea, los ejes cristalinos. Entonces, hemos hecho un análisis, hemos buscado qué parámetros son los que nos podrían dar información sobre qué temperatura de cristalización tenemos. Entonces, podemos entrar con los recíprocos del eje C y el eje B, podemos entrar por aquí y poder estimar la temperatura de cualquiera de las muestras que está en esta gráfica, en esta exposición. Entonces, esta es una propuesta de geotermómetro. Digo propuesta porque necesitamos la opinión de los especialistas, necesitamos validar este método cristalquímico y les pido, por favor, ahí les hemos entregado una ficha con el nombre y toda la referencia de ustedes para que podamos aplicar este método de cristalquímico en los lugares donde ustedes trabajan para que veamos si funciona 100% o cómo está el tema de esta exploración cristalquímica. Naturalmente que en minería tenemos estos problemas y en la cristalquímica unida a reactores de plasma podemos ofrecer el tratamiento de todos los residuos mineros, cero contaminación. En minería estamos en una época de complicaciones por el tema ambiental y social. Los proyectos se están paralizando. ¿Qué ofrecemos nosotros? Porque no solamente es comentar el problema, sino ofrecer una opción de solución. La aplicación de tecnologías limpias con cero contaminación
Cero conflictos. Una buena explicación a la población de la zona que estamos usando tecnologías limpias, va a haber una respuesta positiva de los que están alrededor del proyecto. Un programa de empoderamiento en simultáneo. Tenemos que empoderar tanto al dueño de la empresa, a las autoridades locales y especialmente a los lugareños. Este es el principio de los reactores de plasma como una sustancia altamente venenosa, que es el enlace de carbono-nitrógeno, que es producto de algunas industrias. Entra el reactor en el segundo cilindro, se separa el carbono del nitrógeno a 20.000 grados de temperatura y tenemos en la otra separado el carbono y el nitrógeno, que son elementos necesarios para la vida. Entonces, pasamos de una sustancia altamente letal, que es un residuo minero o de otras industrias, a obtener elementos químicos inocuos. O sea, es tratar esto que vemos aquí. Esta es una gráfica de cómo se obtienen los resultados en difracción de rayos X. Con estos datos uno entra a la computadora y hace un modelado respectivo. Esta es la salida del reactor de plasma. En la parte alta, PSG son el gas que se produce y ese gas sirve para producir, por ejemplo, energía eléctrica que puede ser utilizado en la mina o en el mismo reactor. Y abajo, lo importante para nosotros los mineros. Abajo tenemos el fundido que sale y lo podemos trabajar para recuperar el oro, el zinc, el plomo, praseodimio, europio, indio, inclusive la ganga. Y entonces el aporte que nosotros indicamos ahora es que ya se acaba el límite entre ganga y mena, porque con el reactor de plasma podemos recuperar bajísimas concentraciones de cualquier elemento y descubrir que además de estaño, por ejemplo, podemos tener niobio y tántalo. Conclusiones. La exploración cristalquímica ha demostrado ser útil para descubrir yacimientos minerales, inclusive en áreas donde otros métodos han fallado. Permite inversiones importantes en la exploración de recursos naturales. Lógicamente, un inversor, si tiene la seguridad que estas tecnologías son mucho más precisas, porque estamos hablando estamos analizando los materiales a nivel de átomos, entonces lógicamente va a haber una cierta confianza, ¿no? 2. Ayuda a identificar la calidad de los materiales alrededor de la mena, reduciendo costos de perforación y voladura. Esta parte no la trabajamos muy bien en minería. Sugerimos hacer cristalquímica de las rocas que están alrededor de la beta o del intrusivo o del pórfido para que sepamos cómo están esos materiales a nivel atómico y poder calcular y diseñar voladura, perforación y voladura. Tercero, cuantifica los contenidos de elementos químicos de muy baja ley para luego someterlos a tratamientos con plasma y convertir el mineral de muy baja ley y la ganga en riqueza recuperable con valores comerciales. Este es un esquema de cómo entra al reactor cualquier material, inclusive los cilindros con sustancias radioactivas de una planta nuclear, y cómo recuperamos gas y producimos toda esa serie de productos. Y abajo, los silicatos y metales valiosos, que como lo digo, podemos recuperarlos, y lo que queda al final se convierte en material de construcción, en material demandado por otras industrias, por ejemplo, para fertilizantes, material en polvo o en bolas, o losas para construir viviendas o casas, ¿no? Cuarto, evalúa la calidad de los materiales residuales, desechos contaminantes y otros subproductos mineros. O sea, ya fuera relaveras, fuera lugares donde vamos a impactar en las quebradas, con lo que aparentemente no sirve la minería, aparentemente. Lo que pasa es que hay que buscarle el valor económico para poderlo colocar en el mercado que demanda. Y nos quitamos el problema de la filtración que se va a producir. Tengo experiencia y lo puedo decir categóricamente que muchísimas veces las geomembranas que se colocan en la parte profunda que soportan las relaveras o cualquier otra sustancia no soportan y se suelen romper de manera permanente, sino
hace un año el ingeniero encargado de Cerro Verde hizo una conferencia y demostró que han tenido que parar varias veces los pads que echan ácido sulfúrico para reparar las geomembranas que han generado problemas. Entonces, para evitar ese tema y los costos de manejar el material, molerlo, transportarlo, ponerle ácido sulfúrico, geomembrana, etcétera, etcétera, se evitan usando reactores de plasma. Naturalmente el costo es más alto, pero hablamos de costo-beneficio. En los relaves, escorias y otros materiales, así como sus productos del tratamiento con reactivos químicos, los prepara para saber qué tenemos y pasarlos al reactor de plasma, convirtiéndolo en energía e insumos demandados por otras industrias. Con esto he terminado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la participación al señor José Vilca, ingeniero geólogo y que también es doctor en ciencias químicas. Vamos a pasar a la ronda de las preguntas. Le vamos a invitar al señor José Vilca, por favor, para que pueda tomar asiento. Y ya nos han hecho alcance algunas preguntas. Si es que desean ustedes hacer alguna pregunta, se encuentran los asistentes para que les puedan disponer una hoja y también un lapicero y así puede absolver las dudas del señor José. Acá tenemos una pregunta, señor José. Se ha hablado del tema minas de estaño, casiterita, prueba del éxito de la exploración cristaloquímica en esta 32 Convención Minera en la sala de conferencias Chachani número 2. Ahora sí, entonces vamos a proceder a absolver las dudas con el ingeniero José Vilca. Sí, ok. No, bueno. Yo agradezco la pregunta que se hace. ¿Cómo podríamos aplicar este método para predecir los elementos tóxicos que acompañan o están presentes en los yacimientos minerales? Ese es uno de los objetivos que nosotros buscamos, hacer una sinergia con las personas que están aquí presentes para aplicar esta metodología y probar sus resultados. Yo creo que va a ser no complicado encontrar esas sustancias tóxicas y poderlas separar con un método que podemos desarrollar. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Vamos a facilitar la interrogante del señor participante para darle el alcance al ingeniero José Vilca. Gracias por la pregunta sobre el costo del reactor y todo el proceso de esas tecnologías. Actualmente en el mercado mundial hay unas 60 o 64 empresas que tienen esta tecnología y quieren venir a América Latina para aplicarlo y porque saben que América Latina, especialmente Perú, tiene un futuro minero impresionante, especialmente la parte sur de Perú. Entonces, un reactor de plasma está entre 5 millones a 35 millones de dólares. ¿Cómo se hace esto para financiarlo? Por ejemplo, conozco 5 empresas de Estados Unidos que están interesadísimos en hacer un joint venture, o sea, asociarse a una empresa local para ellos traer la tecnología y probarla aquí en nuestro medio, ¿ya? Y empezar luego a ofrecerla en el mercado latinoamericano. Entonces, ¿cómo se financia por otro lado? Por ejemplo, hemos hablado con el alcalde de Arequipa, el anterior también, con Balbuena, y ahora con Alfredo Segarra, para que las 800 o 1000 toneladas de basura que tiene Arequipa, por ejemplo, se conviertan en energía eléctrica, ¿ya? Y podemos producir otros derivados más y cero contaminación. Ya no tendríamos una planta que hay en Yura que vale 80 millones de soles, que es para almacenar la basura y tratarla. Entonces, con esto no tendríamos esa zona, esas 20, 30 hectáreas que están sacrificadas llenas de basura, y tendríamos esa área para hacer urbanizaciones o campos deportivos o actividades que necesita el ser humano. Ya no habría más zonas donde se acumula la basura. Pensemos, por favor, a nivel mundial,
¿cuántas ciudades tenemos? ¿Cuántas ciudades tiene nuestro planeta? Y supongamos que cada ciudad del planeta tiene 5 botaderos, como Arequipa tiene uno en Yura. El planeta Tierra sería un basurero lleno de basura. Entonces, justamente esta tecnología plasma va hacia eso, ¿no? Se autofinancia. Hay empresas que dicen, mire, nos permiten manejar la basura de las ciudades y nosotros nos cobramos con la venta de la energía eléctrica que se produce de la basura. Lima está con, me parece, 3.000 a 5.000 toneladas diarias de residuos sólidos, y ahí podía muy bien financiarse de esta manera estas nuevas tecnologías. Bien, don José, terminamos entonces con esta pregunta. Una aclaración a la pregunta. Voy a leer la pregunta. La cristalografía ayudará para exploración de los metales o tierras raras existentes, ya que no existen minerales asignados por algunos de ellos. Una cosa es cristalografía y otra es cristaloquímica. ¿Ya? La cristalografía solamente nos determina la forma cristalina de los minerales. La cristalquímica lo que hace es determinar la estructura atómica de los elementos y la posición de los elementos químicos y su función como molécula inorgánica. ¿Ya? Entonces, con eso uno puede determinar en qué etapa está de la evolución de un intrusivo cuando estamos buscando esto. Entonces, las tierras raras justamente salen del tratamiento del reactor de plasma, donde podemos encontrar no solamente tierras raras, sino otros elementos que muy bien van a elevar el valor de la mina y van a alargar el tiempo de vida de un tajo abierto o de una mina. Bien, señoras y señores, vamos a culminar dando las gracias al ingeniero José Vilca por su valiosa presentación. Nuevamente, por favor, las palmas para el ingeniero.